Autores, ¿qué tema continúa? María, te toca. Hola. Bien, tenemos al tema de fisiopatología y semiología de la estenosis e insuficiencia tricuspidia, semiología y fisiopatología de insuficiencia cardíaca isquémica. Ay, perdone, ay, mi cámara otra vez. Puede pasar al siguiente tema, al siguiente PPT. Bien, en este pequeño cuadro pequeñito vamos a explicar la fisiopatología de la estenosis y su semiología. Más que nada, por espacio, la poca apertura de la válvula debido a que la estenosis afecta la parte de la apertura, afecta por ejemplo la diástole, más que nada la diástole a la válvula mitral en este caso, debido a que el tejido valvular va a sufrir de fibrosis, generalmente para que termine en estenosis. Esto causa una rigidez y fusión del aparato valvular. Las cúspides mitrales terminan funcionando, pero no muy bien por los bordes, que también se van a poner un poco más rígidos. En algunos casos, el compromiso de las cuerdas tendinosas generalmente causa acortamiento y esto hace que la velocidad del flujo, prácticamente junto con la presión de conducción y el tiempo disponible para el flujo durante la diástole, terminen teniendo problemas. Aparecen síntomas de descenso en el gasto cardíaco durante el esfuerzo extremo y provocan una taquicardia acortan el tiempo de llenado diastólico, debido a que la resistencia vascular aumenta y también aumenta la presión contra la que se está bombeando y al final causa insuficiencia cardíaca, debido al aumento de la resistencia del flujo, debido al problema que tenemos de estenosis. Una manera de poder hallar estenosis son, por ejemplo, cambios patológicos y en el área de la válvula aórtica, por su etiología puede ser muy variada. El origen hasta incluso puede ser congénito. La enfermedad reumática y estenosis calcificada en adulto mayor es mucho más común que se dé por el motivo en adultos mayores. Estenosis valvular generalmente es una gran mayoría y y cuyas consecuencias generalmente se dan porque no permite el flujo correcto de sangre. La exploración física en pacientes con estenosis aórtica, por ejemplo, la palpación del latido carotidio, evaluación del soplo sistólico y evaluación del desdoblamiento del segundo tono cardíaco. La búsqueda de signos de insuficiencia cardíaca y además se estima una estenosis que es significativa cuando produce gradientes de más de 50 milímetros de mercurio. En algunos casos extremos se puede llegar a superar los 150 milímetros. El gradiente es en función del área valvular y gasto cardíaco en pacientes con una falla ventricular izquierda. La disminución se acompaña de una disminución de gradiente. También vamos a tener un soplo sistólico al eyectar en la estenosis, o lo poco que puede salir. La aorta suele tener una intensidad máxima tardía y es cuando se escucha mejor también en la base del corazón, con irradiación hacia las carótidas. En pacientes con válvulas aórticas calcificadas, el soplo sistólico es más fuerte en la base del corazón. El soplo puede ser tan prominente que se puede confundir con un soplo IMI. En general, este soplo es más fuerte con una intensidad máxima tardía. El desdoblamiento del segundo tono cardíaco es útil para excluir el diagnóstico de estenosis aórtica grave. Y bueno, también tenemos que el examen físico, también vemos que el pulso arterial que presenta una disminución de su amplitud y de velocidad de ascenso llamado tardus et parvus. También tenemos unas sintomatologías como la angina, disnea y síncope de esfuerzos. Vamos al siguiente PPT. Aquí lo que vamos a tener es la insuficiencia de la tricúspide.
Fisiopatológicamente, bueno, vamos a ver como inicio. La falta de cierre, en este caso de la válvula durante la sístole ventricular, que permite una regurgitación de sangre a la aurícula derecha, entonces se somete a una sobrecarga de volumen. Ahora se debe soportar la sangre tanto que viene de las venas cavas como también del ventrículo durante la diástole. Esto produce una sobrecarga de volumen en el pobre ventrículo derecho. Entonces se produce una dilatación primaria y debido a y con débito cardíaco derecho bajo, el ventrículo derecho dilatado se contrae con una fuerza de unos 300 veces superiores. La sangre sale con mayor fuerza y el gasto cardíaco se compensará. Superando el límite de esta congestión hace que el hígado aumente de tamaño, lo que nos da hepatomegalia debido a que hay un encharcamiento de la sangre en el propio hígado. A la larga va a darnos fibrosis probablemente y cirrosis cardíaca. La citis también va a estar presente. No se va a cerrar adecuadamente, por lo tanto, en la sístole, lo que sería la insuficiencia de la tricúspide, permitiendo que la sangre regrese a la aurícula. Además, hay unos dos tipos de. Además, a ver, déjenme acordarme. Dos tipos, funcional y orgánica. Veamos, la funcional va a ser causada por la tricuspidia, dilatación del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. La orgánica, fiebre reumática, enfermedad de Epstein, endocriditis bacteriana, infarto ventrículo derecho, fibrosis endomiocárdica tropical, enfermedad de Liebman-Schwanz y más, siendo la fiebre reumática y la endocarditis bacteriana causas mucho más frecuentes de esta insuficiencia tricuspidia. Al dilatarse, entonces el ventrículo derecho, el soplo de insuficiencia tricuspidia, que es sistólico en el foco tricuspidio y se incrementa con la maniobra de Rivero-Caraballo, y signos de hipertensión pulmonar también van a estar presentes. También podemos oír otro ruido, también igual que el anterior, un ruido sistólico que da por la turbulencia de la sangre en el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Un soplo al expirar, el soplo sistólico que se va a incrementar en la inspiración. Y en la maniobra de Rivero-Carvalho se puede oír signos clínicos como la onda V del pulso venoso yugular. También se puede palpar el tipo hepático con una maniobra de Dresser, se evalúa una hepatomegalia congestiva dolorosa y también se puede ver que está grave esta larga evolución, tiene caquexia tricuspidia y fascias tricuspidias y se manifiestan otros signos como la lámina de ingurgitación yugular, edemas, hepatomegalias, etc. Siguiente PPT, por favor. Bueno, Bien. pasaré a exponer sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha y en este caso también la congestiva. Ok, para empezar, bueno, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico producto de una incapacidad del No se corazón. te olvide la izquierda. No, eso te tocaba a ti. Escúchame. No me dejaste terminar. Pero dijiste pasa. Hagamos algo A útil. ver, a Primero ver, pongo mi lado izquierdo y luego te pones a hacer tu lado derecho. ¿Te parece bien? doctora Argandoña, usted está explicando la estenosis tricuspidia. ¿Qué tema le falta a usted? Me faltaba luego, aunque parece que no va a ser por ahora, no sé en qué han quedado exactamente, insuficiencia de lo que es también cardíaca izquierda, pero si puede explicarlo, no me hago ningún problema, ya que está en su mismo PPT. Pero no ha hecho insuficiencia Tenías que tricuspidia. hacer y tenías que hacer tu PPT. O por No ha favor, hecho. uno de ellos usó una imagen que está vendida de internet, la cosa es que hiciera el audio, pero no debe haber problema, si es que también puede explicar la parte izquierda, no le veo por qué, no podría.
Doctora Argandoña, ¿usted ha hecho su PPT o no ha hecho pues, su PPT? Debe Porque estar si no, más abajo. pero si no ha hecho PPT, entonces no, ¿cómo va a exponer? Qué raro. Pensé que estaba por aquí. O sea que solo llegué a hacer 2. Qué extraño. Ya, si no ha hecho, ¿quién va a hacer la insuficiencia tricuspidia? ¿A quién le tocaba eso, doctores? A la doctora Argandoña, doctor. Doctora, si no ha hecho la insuficiencia tricuspidia, bueno, ya terminó, así que hay que... Arriba está la insuficiencia tricuspidia. ¿Dónde? Arriba, a ver. Una anterior. Abajo de estenosis. Ese es. No, pero usted está hablando de estenosis y esta lámina no es de estenosis tampoco. Acá hay más de la válvula mitral. Porque ya han hecho estenosis, están hablando de estenosis tricuspidia. Bueno, entonces que siga el tema porque creo que ya me interrumpí demasiado también. Ya, por eso, si no ha hecho Sigue, su termina de tema... exponer todo. Pero A es ver, que ¿qué ese le es de falta? tricuspidia. Ya, ¿dónde está la insuficiencia tricuspidia? No les puse el título en sí mismo, pensé que se entendería porque es división tras división, pero bueno, ya que... Ya, ¿qué otro tema ha preparado, doctora? A ver, explique. Solamente preparé entonces esos 2, yo pensé que había preparado uno más, qué raro. Ya, entonces, ¿cómo va a ser el soplo en la estenosis tricuspidia, doctora Argandoña? Bueno, se da más que nada porque en la inspiración y se nota más porque parece que el soplo lo que pasa es que como es insuficiencia en este caso lo que tenemos es que le es difícil a la válvula poderse cerrar, lo que daría cabida que prácticamente también haya una especie de sonido al momento de que el corazón comience a hacer su sístole y su diástole. Doctora Argandoña, usted tiene que ir a su agente, hemos quedado nuevamente. En su agente está explicado, porque si no revisan su agente se van a complicar. Entonces no va a poder estudiar. Doctores, entonces en la estenosis tricuspidia, ¿cómo va a estar la válvula? Cuando vamos a ver presiones, ¿dónde va a ser la presión mayor? ¿En la aurícula izquierda o en la aurícula derecha? En la estenosis tricuspidia. No, que me tocaba era insuficiencia tricuspidia. Pero me están hablando de su lámina anterior de estenosis tricuspidia. Sí, lo que pasa Eso. es que son 2 aparte, no es uno Por solo. eso, en la estenosis tricuspidia, ¿cómo es? En la estenosis tricuspidia, porque esta lámina no dice de qué es, ni acá en su mapa conceptual no pone sino poca apertura de válvula. ¿Qué válvula? Demasiado resumido, creo. No, es insuficiente. Así no puede usted presentar pues, un PPT, doctora. Tiene que volver a hacerlo y mandarlo a mi correo. Ya, pero, ya. Doctores, en la estenosis tricuspidia, lo que vamos a ir sobre todo tal vez es saber el soplo. ¿Cómo piensa que va a ser el soplo, doctor Rivera? Víctor Rivera. Dime, doctor. ¿Cómo es el soplo? ¿Qué característica tiene el soplo en una estenosis? Mm, Doctor Rivera, ¿revisó o no? No, profesor. No, doctor, no. Disculpe. Ya, ya. Doctora Vidal, ¿se acuerda usted? ¿Es un soplo sistólico, doctor? ¿Cómo? ¿Es sistólico o diastólico? No, diastólico. Diastólico, por eso. Si hay una estenosis en la válvula, lógicamente la presión de la aurícula izquierda va a ser mayor para que pase la sangre al ventrículo derecho. Entonces, esa tu aurícula, ¿cómo va a estar? Va a estar dilatada, ¿no? Porque no puede vencer con la fuerza de la válvula, porque está cerrada la válvula tricuspidia. Entonces, tu aurícula va a ser grande. La presión aumenta y esa presión va a retroceder
¿no? Va a ir retrógradamente. ¿Y qué vamos a encontrar, doctora Vidal? ¿Cómo van a estar la vena cava, la yugular? Puede haber una ingurgitación. Claro, claro, va aumentando la presión y va dilatando hacia atrás, no hacia el lado derecho. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la estenosis. Y en la insuficiencia, ¿cómo estará, doctora Rodríguez? Doctora Rodríguez. ¿Qué característica tendrá el soplo? ¿Será en sístole o será en diástole? En sístole, doctor. Claro, porque al contraerse tu ventrículo, lógicamente, si tu válvula tricuspidia no se cierra bien, va a regresar nuevamente toda la sangre a la aurícula, y la aurícula igual, ¿cómo va a estar? ¿Dilatada o no? Háganse un esquema mental siempre del corazón. Entonces, si hay insuficiencia tricuspidia, la sangre va a regresar y tu aurícula va a ser grande, ¿no? Al ser tu aurícula grande, entonces igual vas a tener ingurgitación yugular y vas a tener todo lo que ahora van a revisar, la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Ya, perfecto. Pasemos al siguiente tema, doctor. A ver. Ya han entendido esto, ¿no? Porque esto tienen que entenderlo bien, si no, a la hora que examinen al paciente van a tener dificultad en definir si es estenosis o es insuficiencia. ¿Ya? Lo siguiente. Ok, doctor, vamos a pasar ¿Ya? a lo que vendría a ser ¿Ya? la semiología y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, tanto congestiva como la insuficiencia cardíaca, en este caso, izquierda y derecha. Ya. Síndrome clínico, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico producto de la incapacidad del corazón de aportar oxígeno en proporción a lo que se requieren los tejidos para su metabolismo. Dentro de la epidemiología, encontramos que tiene una alta prevalencia y frecuentemente es causa de hospitalización, asimismo de una patología con alta mortalidad, aproximadamente un 50% de mortalidad a los 5 años del diagnóstico. Tiene una gravedad relativa, al igual que el síndrome anginoso. La insuficiencia cardíaca puede comprometer levemente las actividades de la vida diaria hasta presentar síntomas graves en reposo. Esta última condición es asociada a la alta mortalidad a corto plazo. Dentro de su patogenia, podemos tener dos componentes. La disfunción sistólica, que es la falla del corazón como la bomba, lo cual compromete la fracción de eyección ventricular e impide su llenado normal. Se produce la activación del sistema renina-angiotensina y aldosterona y el sistema nervioso simpático, lo cual a largo plazo genera una remodelación del miocardio. Y esto se expresa como hipertrofia y posteriormente la fibrosis miocárdica, lo cual se asocia a modificaciones en la distensibilidad vascular y ventricular. La gran mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca se atribuye a hipertensión arterial y enfermedades coronarias. Y otras causas más infrecuentes incluyen las miocardiopatías y las valvulopatías. Dentro de la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca, tenemos que los síntomas son dado que la insuficiencia cardíaca tiene un aspecto amplio de presentación, podemos hacer una división entre lo cual lo podemos dividir en un cuadro agudo y un cuadro crónico. Una insuficiencia cardíaca crónica o congestiva, los síntomas secundarios a a la falla sistólica del ventrículo izquierdo son la disnea, la tos seca y oblicua, y estos se deben a la congestión pulmonar secundaria de la falla cardíaca. Además, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca retención de fluidos, lo cual se aprecia como un edema en las extremidades de predominio vespertino y con un declive. Esto quiere decir que es mayor hacia las extremidades inferiores. La reabsorción de fluidos durante
durante cuando en la noche puede asociarse a la, a la ortopnia, a la disnea y a la paroxística nocturna y nicturia también. La retención de fluidos extracelulares puede dar paso a casos severos de derrame pleural y a cistitis y generan los síntomas secundarios a estos síntomas. La falla cardíaca derecha puede dar dolor abdominal por congestión hepática y la falla ventricular diastólica no suele dar síntomas. Dentro de la insuficiencia cardíaca aguda, el paciente suele referir disnea de reposo, puede tener ruidos respiratorios audibles sin fonendoscopía. Esto quiere decir que va a dar estertores húmedos. En general, un paciente que eh, presenta una insuficiencia cardíaca aguda tiene antecedentes de falla cardíaca crónica, lo cual es precipitada por algún factor agudo. Entre los más frecuentes pueden estar la suspensión del tratamiento para una insuficiencia cardíaca crónica, una isquemia miocárdica y sobrecargas de volumen extracelular. Dentro de los signos, tenemos que una insuficiencia cardíaca crónica o congestiva puede presentar los siguientes signos. La remodelación miocárdica, que va a dar un desplazamiento de choque apexiano, que va a ser el ritmo de galope por el tercer ruido. La falla sistólica izquierda va a dar una congestión pulmonar, que se van a escuchar crepitaciones, estertores húmedos, una taquipnia y en ocasiones se van a presentar sibilancias. Tenemos un edema de extremidades que pueden ser incluso generalizado, lo que se va a denominar una anasarca. También encontramos un derrame pleural, una asistitis, y en casos más severos puede haber acrocianosis. También vamos a encontrar una falla sistólica derecha que va a provocar ingurgitaciones yugulares, signos de congestión hepática. Esto puede dar una hepatoesplenomegalia y un pulso hepático y un reflujo hepatoyugular. Y dentro de las enfermedades cardíacas, puede dar un origen a una enfermedad cardíaca como los soplos y los ritmos irregulares. Bueno, y en la insuficiencia cardíaca aguda, si se trata de un paciente con una falla cardíaca congestiva descompensada por un factor agudo, se pueden encontrar todos los signos anteriores. Sin embargo, hay algunos de ellos que son más orientados a la insuficiencia cardíaca aguda, que estas son la falla sistólica izquierda, que va a dar unos signos de congestión pulmonar, va a dar crepitaciones y a veces va a dar sibilancias. Además de signos de mala mecánica ventilatoria, que va a dar una taquipnea o uso de la musculatura respiratoria accesoria. También va a dar una falla sistólica derecha, que va a dar ingurgitaciones yugulares. Los signos de congestión hepática son más lentos en su aparición, por lo que pueden estar ausentes en un cuadro agudo. Los signos de enfermedades agudas que van a ser precipitantes, va a dar una hipertensión arterial, un ritmo irregular, una taquicardia o bradicardia, dependiendo, una fiebre y signos de tirotoxicosis. ¿Cómo vamos a identificar una insuficiencia cardíaca crónica y una insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, comenzamos con los hallazgos positivos. Va a haber unos signos y síntomas descritos, generalmente se encuentran en el signo de congestión pulmonar y la sistémica, y dentro de los hallazgos negativos, las sibilancias como manifestación única es muy rara, por lo que el paciente con una disnea y solo sibilancias al examen debe hacer o presentar en un diagnóstico alternativo. Puede presentar asma o algún EPOC. El examen físico puede ser normal en un paciente con insuficiencia cardíaca correctamente compensada con el tratamiento. Bueno, dentro de un esquema diagnóstico podemos tener que la disnea está comenzando con una disnea, de ahí se va a ver sibilancias o roncus como la única manifestación pulmonar o ausencia de un edema de extremidades.
La disnea de causa no taquicárdica o no cardíaca va a estudiar una forma adecuada de la patología sospechosa. Vamos a escuchar también una ortopnia, una disnea paroxística nocturna. Vamos a ver ingurgitaciones yugulares, crepitaciones difusas, estertores húmedos y un edema en declive. Esto quiere decir que el edema se va a focalizar más en las extremidades inferiores. De aquí vamos a sacar una disnea de causa cardíaca, y esta disnea de causa cardíaca nos va a dar unas disneas de esfuerzos, acompañada con un edema en extremidades tanto inferiores como superiores, una congestión pulmonar o hepática, y esta una insuficiencia cardíaca crónica. Estas disneas también encontramos en una disnea en reposo que nos va a dar una ingurgitación yugular y una mala mecánica ventilatoria, lo cual nos va a dar una insuficiencia cardíaca aguda. Sí, ahora les pasaré a explicar en sí lo que vendría a ser el mapa. Bueno, las causas más comunes de una insuficiencia cardíaca izquierda van a ser la hipertensión y la isquemia. También se encuentran las miocardiopatías dilatada y estenosis aórtica y la pericarditis, ¿no? Bueno, como lo decía antes, la hipertensión y la isquemia son las causas más comunes de una insuficiencia cardíaca izquierda. Tanto la hipertensión como la isquemia va a hacer que la capacidad del corazón de bombear en la sangre baje. Y por esto va a dar una función, las funciones del ventrículo izquierdo y con esto va a dar una insuficiencia cardíaca izquierda. Esta insuficiencia cardíaca va a hacer que descienda el gasto cardíaco, por lo cual el volumen de sangre inyectado por minuto. Y la filtración glomerular también va a bajar. Cuando baja la filtración glomerular, vamos a encontrar que los vasoreceptores del flujo sanguíneo van a descender también. Y con esto van a responder. Se activa el sistema nervioso simpático y con esto va a dar adrenalina, la cual va a aumentar la frecuencia cardíaca y también la contractibilidad. Entonces, también se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a dar una activación de lo que vendría a ser el sodio y el agua. Perdón, la retención de sodio y agua. Y también con esto se va a liberar la hormona antidiurética, que con esta también se va a aumentar la contractibilidad. Entonces, cuando se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, esto va a ayudar a que todo se compense y mantiene el gasto cardíaco. Y con esto va a dar un tiempo que va a hacer que se descompense y va a iniciar el inicio de los síntomas. Entonces, después de la insuficiencia cardíaca izquierda, vemos a la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Que la insuficiencia cardíaca derecha viene, la insuficiencia cardíaca izquierda viene siendo la primera causa de la insuficiencia cardíaca derecha, ya que cuando en la insuficiencia cardíaca izquierda el gasto cardíaco disminuye, esto da una congestión de las venas pulmonares, lo cual va a generar un edema agudo en el pulmón y va a afectar el flujo sanguíneo del ventrículo derecho, por lo cual se llega a la insuficiencia cardíaca derecha. Que, bueno, dentro de las otras causas que podemos encontrar, también tenemos la interventricular y las fallas entre las comunicaciones intraauriculares. También unas enfermedades pulmonares crónicas podrían ser causa de una insuficiencia cardíaca derecha. La congestión venosa del sistema, venosa sistémica, también vendría a ser causa de la insuficiencia cardíaca derecha, porque vamos a ver ingurgitaciones yugulares, hepatoesplenomegalia, cirrosis hepática de origen cardíaco, asistitis y edema de miembros inferiores. Siguiente, por favor. Ahora pasaré a explicar lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca congestiva. Perfecto. La insuficiencia cardíaca congestiva va a dar una falla en la bomba cardíaca. Y esta se ve reflejada en la poscarga, en la precarga y en la contractibilidad. En la poscarga va a aumentar la poscarga y sobre eso va a dar una sobrecarga de la presión. En la precarga también se va a ver aumentada y va a dar una sobrecarga de volumen. Y
la contractibilidad se va a ver reducida, por lo cual va a dar un daño primario del miocardio. Cuando todo esto se da, va a dar un deceso del gasto cardíaco. Y cuando se da el descenso del gasto cardíaco, nos va a provocar una fatiga y una disnea. Entonces, tenemos la estimulación del sistema nervioso simpático, la cual nos va a dar una taquicardia, va a aumentar la contractibilidad, el tono venoso también se va a ver afectado junto con el tono arteriolar. El tono venoso va a causar que la presión venosa aumente, por lo cual se va a dar la ley de Frank Sterling. Esta ley de Frank Sterling indica que existe una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico, de tal modo que cuando mayor sea la precarga ventricular y por lo tanto el grado de estiramiento de sus fibras miocárdicas, va a ser mayor el volumen sistólico. Ahora, viendo que va a dar la ley de Frank Sterling, también con esta ley va a causar que el volumen expulsado aumente. Y también va a dar que la presión hidrostática capilar aumente. Y cuando aumenta la presión hidrostática capilar, nos va a dar un edema en las extremidades inferiores, un edema pulmonar o una congestión hepática. ¿Sí? En el tono, como también se ve afectado el tono arteriolar, esto va a dar un aumento en la resistencia periférica. Ahora también tenemos una redistribución del flujo sanguíneo regional. Esto va a dar cambios compensatorios renales y estos a su vez tanto hemodinámicos como hormonales. Como lo describí anteriormente, va a afectar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la vasopresina también. Y estas van a dar a su vez una absorción de sodio y con esto va a aumentar la volemia efectiva. También entre las afectaciones hemodinámicas va a decrecer lo que vendría a ser el flujo sanguíneo regional. Y así también aumentar la volemia efectiva. Gracias. Bien, doctores, miren, todo lo que ha resumido, doctor, está en el informe. Revisen eso, doctores, ¿ya? Pero para que ver, la falla cardíaca izquierda y derecha la hacemos casi para poder entenderlo, pero en la práctica están casi siempre las dos, sobre todo cuando el paciente es crónico. Como lo ha referido ahí, hay una insuficiencia biventricular, ¿ya? Entonces, para diferenciar la falla cardíaca izquierda, ¿cuál es el síntoma principal, doctora Bodua? Doctor, en una insuficiencia Cuando es cardíaca la izquierda, ya va a haber el una síntoma hipertensión principal? y una isquemia. Sí, doctor, va a haber una hipertensión y una isquemia cardíaca. ¿Cuál es el síntoma principal por el que viene el paciente? El paciente va a venir por un edema agudo pulmonar, doctor. Disnea es el síntoma principal, es la disnea. Puede ser disnea paroxística nocturna, disnea al reposo que se llama ortopnea, pero el síntoma principal es la disnea. ¿Y de la falla cardíaca derecha, doctor Lapuadua? Bueno, su principal causa va a ser no, la causa no, el síntoma principal. Por eso la causa ustedes lo van a leer, van a estar en el libro. Pero, sí, ¿cuál es la principal? ¿El síntoma principal? También edema, ingurgitación yugular, edema. Y cuando el edema es generalizado, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Anasarca. Anasarca. Ya, eso no se olvide. El paciente puede empezar a tener, va a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia, todo pues por aumento de la presión venosa, ¿no? Del lado derecho. Entonces van a tener ustedes edema, pues como síntoma principal. Además de varias cosas que usted ha dicho, ¿no? Toda la fisiopatología, la bioquímica que vamos a analizar, pero estamos ahorita revisando el síntoma, ¿ya? Entonces no se olviden, disnea por un lado, edema. Claro, los pacientes vienen con los dos, ¿ah? Tienen disnea, edema, como vamos a ir viendo en los casos, ¿no? Pero para ir diferenciándonos, esos son los síntomas principales. Ya, doctores, entonces mañana continuaremos.
Por favor, mañana estetoscopios, doctores a la mano, cámaras encendidas, por favor. Eso sí, ya. Voy a empezar a calificar ya también, ya, si están presentes en el aula con cámara encendida o no. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Ya tienen que entrar a su... Dejo de grabar y paso. entramos. Y hasta mañana entonces. Doctor.